para poder combatir toda fuerza del mal. Dígame a eso. Dígame, gloria a Dios. No es más otra organización. Terrenal, hay entidades que están encargadas de eso, y aún esas entidades a veces son corruptas. Pero la iglesia, dentro de la parte espiritual, es la que está habilitada para contrarrestar toda hueste de maldad. Dice principados, potestades, brigadieres, contra demonios, toda fuerza del mal. A su nombre. Pero hay una arma poderosa que el Señor Jesús le ha dejado a su iglesia, y es la oración. Diga conmigo la oración. A su nombre. Entonces Pedro estaba custodiado. Eso es custodiado, quiere decir que lo estaban vigilando para que quizás no se saliese del lugar donde él estaba, donde lo habían encerrado. Estaba en la cárcel, no estaba jugando ping-pong, ni rinco y cana, cantararán, no estaba jugando Call of Duty, ni Free Fire, ¿verdad? No estaba jugando. Estaba jugando Play 4, Play 5, no. Estaba en la cárcel. ¿Usted sabe cómo se puede sentir aquí en la cárcel? ¿Sabe qué se siente en la cárcel? Se siente desesperación. En la cárcel se siente angustia. ¿Alguien de ustedes ha estado en la cárcel? De repente no ha estado en la cárcel literal o física, pero muchas veces nos sentimos en medio de una cárcel, ¿verdad? Espiritualmente, cuando estamos atacados, perseguidos, como cautivos, esclavos, oprimidos por los ataques del enemigo. Pero literalmente Pedro estaba en la cárcel. Pero lo que me impacta a mí, me lleva a predicarte este mensaje y también a compartir una enseñanza, es que la iglesia estaba cumpliendo una labor, por lo cual Dios lo había establecido aquí. Dice que la iglesia hacía sin cesar. O sea que, ¿por qué la iglesia hacía oración? Porque había un problema. Amén. Yo no sé cuántos problemas tenga usted. ¿En medio de qué problema? ¿En medio de qué dificultad? ¿En medio de qué conflicto? Pero aquí había un problema. Aquí había un conflicto. ¿Cuál era el problema que había aquí? Que Pedro estaba encerrado. ¿Pero por qué estaba encerrado Pedro? Por predicar la palabra de Dios. A la iglesia la perseguían porque la iglesia predicaba de Jesús. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero también nos dio una promesa cuando dijo: pero confiad, que yo vencí el mundo. O sea que la iglesia va a sufrir persecución. Y eso que todavía no se ha desatado lo peor. La iglesia en muchos lugares está tranquila, está quieta, mientras Satanás está haciendo de las suyas. La iglesia en muchos lugares está dormida, mientras Satanás no duerme. Satanás es el que manipula al ser humano. Satanás es el que dice que ha enseguecido la mente de la persona para que no le resplandezca la luz de la vida de Cristo. Pero la iglesia está habilitada para dar luz. Satanás es el príncipe de las tinieblas, pero la iglesia es la luz del mundo. Entonces la iglesia debe estar brillando, debe estar dando luz, debe estar testificando, debe estar sirviendo al Señor. ¿De dónde está la iglesia, hermana Rosa? Hermana Elsa, ¿dónde está la iglesia? Ahora diga conmigo, la iglesia, diga, la iglesia soy yo. Entonces, ¿dónde está usted? Y no es malo que tú trabajes, pero hay algunos que trabajan las 24 horas, las 12 horas, 12 horas. Y es bueno que trabajen, pero también tú has sido llamado por el Señor para cumplir la labor. Es bueno gozar de muchos placeres que nos brinda la vida, que son buenos, pero también recuerde que usted ha sido separado de las tinieblas a la luz admirable para anunciar las virtudes, las maravillas, ¿sí?, del Señor, de lo que Él ha hecho con usted, lo que el Señor está haciendo cada día. Entonces, mire, dice
la palabra de Dios. En aquel mismo tiempo de ellos no es hecho mano algunos de la iglesia. Pero ¿cuál fue su objetivo? Maltratarlos. Pero también mató a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo esto, que había agradado a los judíos, procedió a prender a Pedro. Y era los días de los panes sin levadura. Y habiendo tomado preso, a Pedro lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados, o sea, 4 compañías, para que lo custodiasen y de ahí no pudiera salir. Pero ¿sabe algo, hermanos? Pedro fue llamado con un propósito. Y quiero decirte que tú, que me escuchas y que me ves, también has sido llamado con un propósito. Quisieron detener a Pedro, aún lo detuvieron por unos momentos, lo encerraron, pero Dios envió su ángel. Pero miremos ahora acá que la iglesia estaba orando. ¿Por qué? Por lo que estaba sucediendo. ¿Qué está sucediendo en tu vida? ¿Qué está sucediendo en el mundo entero? Mientras la iglesia escucha de todo lo malo que está sucediendo, y no es para aterrarse, sino para entrar en acción. Porque mire, la iglesia es la sal del mundo. Entonces, cuando una mujer está cocinando, ahora la olla le puso el agua, la presa y todos los ingredientes. Pero si va a hacer un sancocho, hay un ingrediente que no puede faltar. ¿Cuál sería? ¿Ah? En ese momento la sal es indispensable. Entonces, ¿qué hizo la sal en ese momento? Entró en acción. ¿Y qué pasó? Le dio sabor al sancocho. Amén. Entonces, cuando la iglesia escucha de todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando, y entra en acción, las cosas tienen que cambiar. Porque si algo hace la sal, es preservar. 2, es dar sabor a su nombre. Entonces, para eso está la iglesia, para dar un buen sazón a este mundo que necesita de Dios. ¿Anda bien esto? Entonces la iglesia estaba cumpliendo su labor. La iglesia estaba cumpliendo su objetivo. El tema es: ¿dónde está la iglesia? En otras palabras, esto es para decir en qué lugar está, cómo está, qué está haciendo y a qué se dedica. Mire, 4 puntos que nos atañen, porque nosotros somos la iglesia. No te dividir, tú y yo somos la iglesia. ¿En qué lugar está la iglesia? ¿Cómo está? ¿Está encerrada o está libre? ¿Qué está haciendo? ¿Y a qué se dedica? A su nombre. El objetivo central de esta palabra, gloria a Dios, es que la iglesia esté cumpliendo con su labor. ¿De qué labor estamos hablando según el mensaje? De la oración. Y la iglesia esté orando. ¿Cuántos de nosotros hemos descuidado nuestro tiempo de oración? Le dedicamos más tiempo a muchas otras cosas, pero a la oración no. Debemos orar a título personal, y esa debe ser la parte más importante. ¿Por qué? Porque resulta que la oración es personal. Pero hay jóvenes que no oran a su nombre. Ya que hasta para ingerir los alimentos no oramos. Hasta allá nos ha llevado Satanás. Antes orábamos 1 hora, 2 horas. Ahora 5 minutos, 10 minutos, ya te parece una eternidad. Tremendo. ¿Hasta dónde nos ha llevado el diablo? A descuidarnos de la parte más importante, que es la oración. Vamos todos a que le digan y no nos descuidemos de la oración. La Biblia dice la oración eficaz. Miren, no dice la oración solamente, la oración eficaz. ¿Y cuándo la oración es eficaz? Cuando se hace del alma, cuando se hace el corazón. No quiere decir, no dice la oración de 3 horas, de 4 horas, 5 horas o de 1 hora. No. Dice la oración eficaz, o sea, esa que se hace con entrega, con pasión, con fervor, con ese deseo, con ese anhelo de ver, amén, a Dios en materia, en acción, obrando, porque claman los justos. ¿Y qué pasa? Y Jehová oye y los libra. Aquí había una situación
áreas de su vida. Si algo no provoca la gloria de Dios, es la desunión. ¿Sabe cómo está la iglesia? Libre, unida, pero en muchos lugares, ¿sabe cómo está la iglesia? Está atada. ¿Sabe cómo estaba la iglesia en ese momento que nació? En muchos lugares la iglesia está enseguecida, está mirando para otro lado. Hay mucha gente que está en los servicios y está pensando en otras cosas. Y está a la expectativa de que el culto se termine rápido. Entonces, el objetivo central es que la iglesia esté cumpliendo con su labor. Ahora bien, ¿qué estaba haciendo la iglesia? Oración. ¿De dónde se deriva la palabra oración? Del latín oratio o onis, según el lenguaje es discurso. En el latín también es daño o plegaria. Orar es hablar, pedir, rogar. ¿Cómo estaba la iglesia? Rogando. Orar es interceder. Orar es suplicar. Orar es declarar. Orar es determinar. Por eso dice, terminarás, dice Job 22. Asimismo, cualquier cosa, y Dios lo hará firme. Hoy he escuchado muchos predicadores que no se puede quedar, que no se puede terminar. La Biblia dice, determinarás. ¿Por qué usted tiene que quitar lo que dice la palabra? La palabra hebrea para orar es tefila o tefe. O sea, es pedir con fe. Diga conmigo, sin fe. Diga, sin fe es imposible agradar. Entonces, cuando yo me voy a arrodillar a orar, no lo voy a hacer simplemente para que me vea, sino que voy a creer que Dios me oye a su nombre. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea. Entonces yo voy a creer que Dios está ahí y que no solamente está ahí, sino que me va a dar una respuesta. Alguien diga amén. Alguien tiene que tener respuesta en el Señor a su nombre. Entonces, este fila o te fe, o sea, pedir con fe, algo que se cree que va a suceder con justo juicio de parte de Dios en favor del que pide por términos y derechos legales a su nombre. La iglesia tiene un derecho legal. Es como por decir algo. Estos dos que están aquí son mis hijos. Amén. Párese un momentico aquí, de frente. Párese un momentico. Unos minuticos aquí. De frente a ella. Ellos son mis hijos. Amén. Y también son de esta señorita que está acá. Y mi esposa, nosotros somos los padres de ellos. Dios nos lo dio a nosotros. Amén. Porque los hijos son voluntarios. Nosotros hemos hecho hasta donde hemos podido, quizás nos falte más. ¿Ya? Y nuestro deseo es que a ellos les vaya bien. ¿Cuánto tiene el deseo de Dios? Es que a sus hijos les vaya bien. Así mismo es nuestro deseo. Nosotros queremos bendecirnos a ellos en todo, pues Dios también quiere bendecirnos. Amén. El deseo de Dios no es que a sus hijos les vaya mal, no. Nosotros como padres queremos que ellos se preparen, que ellos estudien, que ellos se capaciten, que ellos sean gente de bien, que ellos sean cristianos de poder y de gloria. Ese es nuestro deseo como padres. Y el deseo de Dios también es que sus hijos se conviertan en esa iglesia poderosa. No es el hecho de que yo tenga que instruir a mi hijo para que sea una influencia o para que salga en internet haciendo bobadas o payasadas. Que yo instruya a mi hijo para que cuando se pare en una esquina, para que cuando se pare aquí a orar, amén, aún en un infierno pueda temblar. Para que aprenda a tocar un instrumento y cuando toque no sea para que la gente diga que no toca, no. Para que los demonios sepan que quien está tocando ahí ministra gloria, ministra presencia a su nombre. Entonces, nuestro deseo como padres no es que ellos brillen para el mundo, sino que cumplan un propósito. Ahora, como padres, nosotros cada día iremos envejeciendo y ellos irán avanzando. Y nuestro deseo es que ellos nos sucedan. Mañana pasaremos a la eternidad. O sea que yo primero o ella. Pero ¿a dónde quiero llegar? Por eso, por ejemplo, porque
por la parte hereditaria, tienen un derecho legal. ¿Saben que Satanás hoy en día se cree con derecho legal? ¿Sí? Satanás no tiene ningún derecho legal sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque resulta que quien compró la iglesia a precio de su vida y de su sangre fue Jesús. Yo pensé que tú ibas a decir amén. A su nombre. Quien compró la iglesia a precio de sangre y de su vida se llama Cristo. Entonces, la iglesia le pertenece a Cristo, a su nombre. Pero la iglesia tiene un derecho legal. Gloria a Dios. A su nombre. Pero así nuestros hijos tienen un derecho legal. Por eso ellos entran a la casa. Ellos tienen la facultad de abrir la nevera, comer lo que quieran. Bueno, si me entienden, no hablo de desorden. Hablo de tomar posesión de lo que es de ellos. Mañana nosotros nos vamos, Dios nos lleva y todo lo que queda, lo que por su gracia Él nos ha permitido conseguir es de ellos. Porque tienen un derecho. ¿Sí me entienden? Entonces, no es intención de Dios que sus hijos sean pobres, que sus hijos vivan arruinados, que sus hijos estén enfermos. No. ¿Qué pasa cuando su hijo vive y se enferma? Y usted lo ve como que cada día está envuelto. ¿Qué hace usted? Sí, pues busca la manera, busca la forma. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es su hijo. Así es Dios también. ¿Me entiende? Entonces, cuando usted vea como que no estuviera pasando nada, pida. Entonces, ahí está entrando la parte de lo que estamos hablando, que es la oración. Señor, no porque tengamos que reclamar, no. Porque orar no es reclamar. Orar es pedir. Orar es clamar. Orar es interceder. Orar es pedir porque tengo un sello y una garantía que me habilita para hacerlo. Si usted puede dar un aplauso a Dios. A su nombre. A su nombre. Gracias. Amén. Miren lo que pasó aquí en Génesis. En el capítulo 48. El versículo 11. Y dijo Israel, o sea Jacob, a José: no pensaba yo ver tu rostro, no te seguiré. Y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Porque un día, ¿qué hizo Jacob? Se lo pidió. Por eso, cada oración, cada clamor, cada plegaria, cada rogativa que usted levanta delante de Dios no será en vano. Amén. No será en vano, sino que Dios responderá, porque tenemos un Dios que responde. Entonces, por eso Jacob se alegra y se goza. Amén. En el capítulo 12, después de que la iglesia estaba orando, del versículo 6 dice: y Herodes iba a sacar aquella misma noche a Pedro. Amén. Y estaba durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas. Miren el estado en que estaba. Y los guardas delante de la puerta justo que iban a la casa. O sea, no tenía por dónde salir el hombre. Y aquí, noten lo que pasó. Se presentó un ángel. ¿Por qué se presentó un ángel? Porque la iglesia oraba. Y una luz resplandeció. ¿En dónde? En la casa. O sea que Dios se manifiesta en la casa. O sea que Dios se glorifique en la casa. Y tocando a Pedro, aleluya, en uno de sus costados le despertó, o sea que le estaba dormido, diciendo: levántate ya, pronto. Y las cadenas se le cayeron. Hoy vengo a declarar en el nombre de Jesús que toda cadena se rompe. Hoy sale de la cárcel en el nombre de Jesús. Hoy sale del encierro. Hoy sale de la oscuridad. Hoy sale de la opresión. Hoy sale de la cautividad en el nombre de Jesús. Si esta palabra es una verdad, que sé que es una verdad, como dijo Padre, yo sé que siempre me dijo Cristo, sino que lo digo por la multitud, pero yo estoy convencido que el que empezó la buena obra la terminará. Yo estoy convencido que todo lo que la Biblia dice es verdad, hermano. Amén. El ángel vino por voluntad de Dios, pero ¿por qué? Porque la iglesia estaba cumpliendo su labor. La iglesia estaba en su posición. La iglesia estaba en su lugar. ¿Dónde está la iglesia? Amén. Oiga, hay personas que prefieren el domingo
en la tarde, irse al morro y no prefieren hacer un culto en la iglesia. Y no te digo que todo el tiempo tengas que estar en la congregación. No me refiero a eso. Pero mejor es estar en su casa, dice la palabra. Dice que mejor es un día en su presencia que 1000 fuera de él. A su nombre. Al nombre de Cristo. Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás será añadido. Le dijo el ángel: síguete y átate las sandalias. Y él lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad. Él pensaba que era una visión. Él pensaba que era una ilusión. Pero quiero decir, hermano, usted está en un mundo que es real. Él pensaba que era una visión. Y habiendo pasado, nótese bien, que aquí hay una promesa. La primera guardia. Llegaron a la puerta de hierro. Todo muro fortificado se cae en el nombre de Jesús. Todo cerrojo se quebranta en el nombre de Jesús. Pasaron a una calle y luego el ángel se apartó de él. Saldrán del cielo, saldrán de la cárcel. No sé cómo, no sé de qué manera. Aquí miramos una estrategia, pero Dios es suficiente para hacer como quiera y para usar a quien quiera. A nombre de Cristo. Entonces Pedro volvió en sí, o sea, salió del éxtasis donde se encontraba. Vas a salir de ese lugar donde quizás tú has pensado que no vas a ver la gloria de Dios, la vas a ver. Alguien tiene que decir: levante su mano conmigo y diga: de este día en adelante creo por la fe en la palabra, por la fe en Cristo Jesús, que veré la gloria de mi Dios en mi hogar, en mi vida, en mis hijos, en mi familia, en mi trabajo. Declaro puertas abiertas. Declaro que los cielos se abran al clamor, a la oración, a mi súplica. Ore y dígale: Señor, creo que tú vas a obrar en medio de esta necesidad. Que los vientos contrarios soplarán a mi favor de aquí en adelante. En el nombre de Jesús, me declaro sano por la palabra. Diga: en el nombre de Jesús. Por la fe, porque creo, no por lo que veo, sino por lo que creo que Cristo es real. Dígame, aleluya. Gloria a Dios, a su nombre. Entonces volvió en sí. Ahora entiendo, mire, o sea que antes no lo entendía. Porque dice: ahora entiendo que verdaderamente el Señor ha enviado su ángel. O sea que él pensaba que no era así. Y me ha librado de la mano del enemigo y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué esperaban los judíos? Su muerte. Cuando el diablo decreta, levanta edicto para que tú te mueras, Dios hace rato determinó vida. Por eso no se cumplirá el plan del diablo sobre tu vida. Jamás se cumplirá el plan de Satanás para destruir la iglesia. La iglesia no la puede destruir nadie. La iglesia es la novia de Cristo, la amada del Señor, la consentida de Jesús, la cual ha llamado la niña de sus ojos. Y habiendo considerado esto, llegó, mire, tremendo, a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Hermanos, tiempo de orar, tiempo de orar. Hay que retomar la oración. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha. Mire, llamada Rode. Rode significa la que conduce, la portadora de buenas nuevas, la cual cuando reconoció, aleluya, la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, o sea, estaba contenta, sino que corriendo adentro vio la nueva que Pedro estaba en la puerta. ¿Y saben? Los discípulos pensaban que estaba loca. Amén. No era locura, era una realidad. Quiero decirte que todo lo que te va a pasar de aquí en adelante va a ser una realidad. Y muchos se van a asombrar. Amén. Pero tú vas a estar de acuerdo creyendo que esa oración que hiciste con fe, con deseo, con entrega, con pasión, Dios ya le respondió a su nombre. Entonces ellos
decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron perplejos o atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal que se callasen, les contó, les dio el testimonio exacto, cómo el Señor le había sacado de la cárcel. O sea que para dar un testimonio contundente y de poder, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder. ¿Hace cuánto no cuenta su testimonio? ¿Hace cuánto no dice un testimonio? ¿Por qué? Es que usted se ha dedicado de la casa al culto y del culto a la casa. Pero empiecen a sentir en Dios y verán que vienen contra eso. Y eso, por eso muchos no le sirven a Dios, porque saben que el enemigo les puede atacar, pero poderoso es Dios para guardarlo. Dígame, poderoso es Dios para protegerlo, poderoso es Dios para cuidarlo, poderoso es Dios para estar con nosotros. A su nombre, como el Señor lo había librado de la cárcel, saldrán de la cárcel. Y dijo, saquen esto a Jacobo y a los hermanos, y se fue luego a otro lugar. A su nombre. La primera de Samuel, en el capítulo 7, del versículo 1, gloria al Señor, al 17, algunos ejemplos de cómo nosotros podemos ver que hay poder en la oración. Que hay poder en la oración, hermano. Que por eso yo le digo, pase lo que pase, venga lo que venga, no deje de orar. Así la oración se alarga corta, pero no deje de orar. Crea que Dios va a obrar. Vinieron de Israel y llevaron el arca de Jehová. ¿Qué significa el arca esa? Diga, la presencia de Dios. Ya se lo enseñé hoy. Mañana cuando le vuelva a preguntar, le diga, ¿qué significa el arca? La presencia de Dios. Y la pusieron en casa de Abinadab, situaron el primero, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca. Desde el día que llegó el arca, Kiriat-Jearim, pasaron muchos días, mire, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Tremendo. Toda la casa de Israel. Hermano, un cristiano no puede vivir sin la presencia de Dios. ¿Será que un cristiano puede vivir sin la presencia del Señor? Mejor es un día en su presencia, en sus actos, que mil fuera de ellos. Si tu presencia contigo no va, de aquí no me saques, dijo José. Samuel, juez de Israel. Habló Samuel, escucha esto, a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón, mire cómo le recomienda, os volvéis a Dios, hermano, hay que volverse a Dios. Hijos, iglesia, hay que volverse a Dios. ¿Queremos ver la gloria de Dios? ¿Queremos ver el poder de Dios? Queremos ver, y así como Pedro fue librado, nosotros también seamos librados, que nuestra oración tenga eficacia. Volvámonos a Dios, a su nombre. Entonces Samuel le recomienda, si se vuelve, pero de todo corazón. Por eso es que el Señor pide el corazón. Amén. Dice, quitando los dioses, o sea, la idolatría, los dioses ajenos y hasta de entre nosotros, porque en gran parte, en muchos lugares de la iglesia siempre se corrompe o se pervierte. Y si hay algo que Dios aborrece, es la idolatría, hermanos. Y preparar nuestro corazón a Dios y solo a Él servir, y os librará de la mano de quienes los tenían oprimidos. ¿Quiénes eran? Los filisteos. Reprendemos todo espíritu filisteo. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces no podemos contrarrestar o hacer contrapeso. ¿Por qué? Porque andamos en mentira, andamos en pecado, andamos haciendo cosas indebidas, y por eso nuestra oración no tiene resultado. Cuando la iglesia se coloca en pie, se une, se santifica, hermano, el infierno tiene que temblar en el nombre de Jesús. Van a venir persecuciones, van a venir dificultades, pero Dios ha dicho, yo estaré con usted. Nótese bien lo que le dice Samuel: quiten los dioses, quiten los baales. ¿A dónde de Cristo? Porque él sabía lo que estaba pasando. Solamente sirvan a Dios y Él los librará. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Quitaron los baales. Digan, es tiempo de quitar los baales. ¿Qué son los baales? Idolatría. De repente, hermano, estás idolatrando tu mismo cuerpo. Hay mujeres que pasan 2 o 3 horas en el tocador.
no se arregle, que no se bañe, que no se eche desodorante. Yo no entiendo que usted que no se ataque, pero atáquese con pudor, con decoro y con modestia y hágalo para el Señor. No, hermano, con ostentación. Hay algunas personas que no se dejan corregir. Gloria a Dios, porque no quieren aprender de la Biblia. Entonces, Samuel dijo: reuní a todo Israel. Mire, reuní a todos. Todos somos los que estamos ahí. A veces él dice: no, pero ¿quién es que ha pecado? No, todos. Miren que Daniel, en el capítulo 9, dice: hemos pecado. Hemos hecho lo malo. Hemos hecho. ¿Daniel había pecado en ella? No, pero él se incluye ahí. Porque si alguien peca, alguien hace algo malo, y en consecuencia se afecta como en el cuerpo. Si un miembro del cuerpo se afecta a todos, hermanos, lleva la consecuencia a su nombre. Entonces, hay de aquellos que dicen: no, allá ellos no. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, lo reunieron en Mizpa. Y yo oraré, santo. Si Samuel no conociera el poder de la oración, jamás hubiera dicho él: ¿cuánto creen que hay poder en la oración? Lo voy a repetir. Hermana Rosa, ¿cuánto creen que hay poder en la oración? Reúnen al pueblo, yo oraré. Porque Samuel era el juez, era el vidente, era el que se colocaba delante de Dios. Amén. Yo oraré por vosotros. ¿A quién? A Dios. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. Y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. No dijo: contra Jehová he pecado, hemos pecado. A su nombre. A su nombre. Contra Jehová hemos. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos, escuchen esto, iglesia, ya nos vamos a ir. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los principales de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron miedo y temor. Pero la Biblia dice: sea Jehová vuestro temor y vuestro miedo. ¿Saben qué es lo que nos hace tener miedo a nosotros? El pecado. Como cuando escuchan ahora el pe. El domingo, uno ve que hizo aún yo manejé esas cosas. Amén. Porque casi la mayoría de nosotros le tenemos miedo a la muerte. La muerte va a llegar un día, pero lo importante en el estado. Si morimos en pecado, ese es el problema. Entonces hay que salir del pecado. Entonces tuvieron miedo. ¿Por qué? Cuando con nosotros está Jehová. Dijeron los hijos de Israel a Samuel: no cesen de clamar, o sea, de orar, de rogar, de interceder. ¿Por qué? Por nosotros. ¿A quién? A Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y miren lo que hizo Samuel: tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Dios. Y ahí la iglesia no quiere hacer ofrenda. Y clamó Samuel. ¿Qué hizo? Clamó. ¿Y qué clamar? Orar. ¿A quién? A Dios, por Israel. Y Jehová le oyó. ¿Cuántos creen que Dios no oye? ¿Qué hizo Samuel? Oró. ¿Y Jehová qué hizo? Tú puedes orar y Dios no te puede oír. Dios te puede dar la espalda. Pero a ti, a Samuel, lo oyó. ¿Por qué? Porque Samuel tenía un corazón sincero. Hay oraciones que jamás serán contestadas porque lo que hay en esa persona que ora es arrogancia, es altivez, es injusticia. A su nombre oró, clamó, intercedió, Samuel a Jehová por Israel. O sea que nosotros podemos orar tanto aquí por muchos que están en otros lugares. A su nombre. Y Jehová le oyó, saltó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear a Israel. Ellos dijeron: no, aquí los vencemos, aquí los destruimos, aquí los desbaratamos. Pero mal tiempo en ese entonces para los filisteos. ¿Quiénes representan a los filisteos hoy? Los enemigos. Mal tiempo para Satanás y sus demonios. Mal tiempo para nuestros enemigos. Amén. Mientras Samuel sacrificaba el holocausto y ellos llegaron para pelear, mal
a Jehová ese día. Esto me impactó cuando lo leí. Todo no. Amén. ¿Cuánto le tienen miedo a trueno? De repente si hay un trueno ahí como que pero si hay como que diga, y más que ese trueno hace estremecer la casa, los cimientos de la casa se remueven. ¡Ay! Dios mío, la gente no sabe cómo para dónde correr. ¿Qué fue lo que hizo con ese día? Los perdí. ¿Qué fue lo que hizo? Tronó. O sea, si hizo sentir. ¿Cuántos creen que Jehová se hizo sentir? Amén. El Señor se va a hacer sentir, hermano. En aquel día, con un gran estruendo se los filisteos y los atemorizó. Y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Bet-Can. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y la puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ha ayudado Dios. Yo no sé por qué situación estés pasando, no sé por qué conflicto, no sé por qué dificultad, pero si hacemos hoy lo que dice la palabra, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de su malo camino, entonces yo diré de los cielos, perdonaré el pecado y sanaré la tierra. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. El único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Del resto, cualquier pecado. No hay quien nos señale, no hay quien nos juzgue, no hay quien se levante. ¿Por qué? Porque estamos habilitados, hemos orado, hemos clamado, pero ¿qué está pidiendo Dios? Nuestro corazón. Hay que quitar los baales, hay que quitar la idolatría, hay que dejar el pecado, hay que hacerlo, hay que despojarse de todo lo malo. Hay gente que dice: no quiere más iglesia porque solamente es del pecado. Pues sí, Señor, hasta que usted no sea parte del pecado, amén, jamás dejará de oír esto. Entonces, ellos le dijeron: ora por nosotros, clama por nosotros. Samuel lo hizo así y Jehová tronó. Hay poder en la oración. Pedro estaba encerrado. La iglesia cumplía su propósito. La iglesia oraba. La iglesia no cesaba. Si nosotros cesamos de orar, por eso es que muchas veces, hermanos, no vemos la gloria de Dios. Pero si retomamos nuestra posición como adoradores, como pastores, como ministros, como profetas, como hombres, como la iglesia que somos, Jehová nos dirá, como el león de la tribu de Jehová te orará. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Padre bueno y soberano, en esta noche te adoramos, te honramos, te exaltamos y te bendecimos. A tu nombre sea la gloria. Señor, pelea por nosotros la buena batalla. Pelea por nosotros, lucha por nosotros. Ayúdanos, Señor. Hay batallas en donde muchas veces nos sentimos débiles, sentimos desmayar en diferentes áreas. Sentimos dejarlo todo tirado por la borda, pero en esta noche, conforme estas palabras, Señor, Pedro podía haber orado, pero estaba quizás atemorizado, como nos puede pasar a muchos de nosotros. Pero la iglesia no estaba quieta. Sacude la iglesia, levanta la iglesia.